Hola, no entiendo, nunca entenderé por qué existe una idea de que hay una fatalidad y que solo un pequeño grupo de poderosos tiene que estar eternamente en el poder político, en el poder económico, en el poder cultural, en el poder religioso, en el poder ideológico. El caso mexicano yo creo que es el extremo. Ha habido renovaciones casi, pues si no totales, parciales de las clases dominantes, pues después de revoluciones como la francesa, como la rusa, como la china, como la cubana e incluso como la mexicana. Pero después de más de un siglo, la clase dominante en todos los planos es prácticamente la misma. Por eso no tiene extrañeza que haya un hábito y que la gente no esté acostumbrada a ver otra cosa más que al PRI, ya sea como PRI, como Primor, como PRIAN, como lo que sea. El otro día viendo la serie que es muy buena, 1994, me comentaban cómo es posible que los mismos que están en esa época, en ese año tan terrible, tanto del lado de Colosio, los colosistas, Durazo y otros por el estilo, estén al mismo tiempo hoy con los que estaban del lado camachista, Ebrard, el propio Camacho, en fin. Y así lo podemos expandir a todo el país. Los caciques de Chiapas, que proceden de la dinastía del doctor Velasco, que era un gran neurólogo de Echeverría, pues se han prolongado durante varios gobiernos hasta el momento actual con el llamado Güero. Y lo mismo ocurre en Veracruz y lo mismo ocurre en Guerrero y en cada estado del país son dinastías completas. Ahora además, en algunos casos articuladas a los grupos de poder de los narcos o lo que sea, porque ya ese es un término que es insuficiente para calificarlos, porque se han vuelto narcotraficantes, secuestradores, rateros, asesinos, sicarios, en fin, toda variante de crimen. Y yo creo que el asunto es justamente ese. Hay que estar machacando, insistiendo en que se puede variar, que se puede cambiar y se pueden lograr cambios para que al menos en el grupo de poder se produzcan cierta mutación. Aquí estamos en gran medida como lo que dicen los españoles en la puerta giratoria. Entran por un lado y salen por otro. Los mismos políticos que estuvieron en el PAN, que estuvieron en el PRI, que estuvieron en el PRD, que estuvieron en el Verde, o en ninguno de esos grupos, pero de grupos de poder que han estado colocados ahí, como son los Lozoya ahora, se mantienen eternamente. Y en el caso extremo, se llega a un acuerdo de caballeros de familia, para decir, ok, a tu grupo lo dejamos intacto con la política del punto final, pero vamos a sacrificar a uno de los de ustedes. Ahora pareciera que es el caso de Lozoya en el asunto del proceso que le están siguiendo por enriquecimiento inexplicable, no así por el asunto de Odebrecht. Qué bueno que ocurra eso, qué bueno que haya datos, ejemplos, casos que tratan de cerrar la impunidad. Pero si no vamos al corazón de la cuestión, nos vamos a quedar en la periferia o atacando los síntomas. Y yo creo que hoy estamos en México ante el reto de emprender otro camino, un camino diferente, con una perspectiva clara, que aunque sea al inicio pequeño, marginal,
se pueda convertir en mayoría. Y me suele gustar citar el caso de Cristo. Cristo empezó, si nos atenemos a la leyenda, a lo histórico, con 12 apóstoles y tardaron muchos años, 400 años, prácticamente viviendo en las catacumbas, en la clandestinidad, siendo víctimas de los circos romanos, y en 400 años se erigieron en poder a través de el primer estado cristiano en Armenia, el estado bizantino, en fin, y se convirtieron en una fuerza hegemónica a lo largo de estos últimos 1500 años. Entonces, nada es imposible. La misma génesis del movimiento comunista, cuando hablo del movimiento comunista me refiero a todo, a los anarquistas, a los owenistas, a los proudhonianos, a los marxistas, a los que él llamó utópicos, paulatinamente fueron fortaleciéndose, creciendo y volvieron a convertirse, como decía Espartaco, regresaron millones y se convirtieron en un poder que abarcaba la tercera parte de la humanidad y que por su propia descomposición terminaron implotando, descomponiéndose, cayéndose. Por eso es tan importante estar permanentemente señalando el riesgo de que una causa que aparentemente es adecuada, que es correcta, que es histórica, se transforme en su contrario. Y ahí están los casos, por cierto, no fue el peor el soviético, el chino, sino ya el extremo, Nicaragua, Venezuela. Si no se sostiene una lucha sistemática contra la dictadura, contra el abuso, contra la soberbia, puede ocurrirnos eso. Y estamos viendo en México señales que hoy nos pueden parecer hasta chuscas, todos estos delirios en boca de los principales dirigentes del país, del presidente, sobre los orígenes de México, sobre 10,000 cosas que no tendría por qué opinar el presidente, menos su esposa, y menos si ha declarado que no es primera dama. Si empezamos a dar por buenos esos comportamientos, el riesgo de que se convierta en monopolio de unos cuantos, y peor aún de uno solo, la verdad, creo que sería muy, muy, muy negativo para el país. Y no resolvería absolutamente ninguno de los asuntos profundos de la desigualdad, de la pobreza, de el medio ambiente, de la relación con los Estados Unidos, de la migración, de la adicción, de tantos y tantos fenómenos que no solo no se han terminado, sino que se han regresado. Por ejemplo, voy a dar un dato que es para ponerse a pensar. Había habido, después de la política de Echeverría, para atenuar o reducir el crecimiento demográfico, una cierta racionalidad. Hoy estamos viendo, según datos crecientes y lo que uno ve diario, que el número de jovencitas y de niñas embarazadas es un número impresionante. Entonces, todo esto se tiene que hacer mediante mantener una actitud, una conducta crítica frente al poder. Y también es cierto, registrar cuando haya avances, cuando haya cambios. Pero si no hay eso, y si se disfrazan, y si se convierten en coartadas, se tiene que estar permanentemente estando de aguafiestas.